Ok, vamos a orar para dar inicio. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, amado Padre Celestial, por permitirnos reunirnos, Señor, sabiendo que donde dos, tres o más están reunidos en tu nombre, aquí estás tú, Señor. Te pedimos, por favor, que seas ayudándonos a limpiar los aires, Padre, de todos los hogares que hoy están conectados, Señor. Límpialos de todos espíritus inmundos contrario a tu dulce Espíritu Santo, Padre amado. Decretamos que es tu palabra la que se deposita en nuestros corazones, Señor. Es palabra de Dios y no palabra de hombre. Ponemos esta reunión en tus manos. Ministranos, háblanos, Señor, que tu pueblo escucha en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Ahí viene. Ok, por ahí vienen los buenos. La palabra del día de hoy, o la reunión número 5, ya para ir cerrando el mes de agosto, como hemos venido en la temática pues que hemos venido tratando, hoy vamos a cerrar con la siguiente palabra, con el título que dice meditar en su palabra. Y dice que la meditación es una práctica que podría marcar la diferencia entre tener éxito y no tenerlo. Ahora bien, yo creo que para empezar a desarrollar esto, por lo menos deberíamos saber qué significa meditar, porque muchas veces hablamos de meditar y nos imaginamos, no sé, algo así. Entonces, ¿quién le gustaría comentar qué cree que es meditar? Alzando la manito, no todos a la vez. Yo Daniel, se activó Daniel, cuéntame Daniel. creo que meditar es no pensar. Es un espacio donde no se piensa y el cuerpo se relaja porque no estás pensando. Ok, un espacio donde no se piensa. Abu, ya va, tienes que activar el micrófono. Estoy tratando. Ajá, ahora sí, mamá, ahora sí. Para mí, meditar es precisamente pensar, hablar, o sea, hablar con la mente. Ok. Ok, tenemos una disyuntiva. Por aquí Abu dice pensar. Y por allá Daniel dice más bien que es un espacio de no pensamiento. ¿Hay algún desempate que quiera hacer Mari o Ikis? Mari. No, pero es trampa porque tú preparaste la clase. ¿Qué dice Iki? Desempata, Iki. Ya va. Ahora sí. No, es como, no es que una ausencia de pensamiento, sino como permanecer en un solo pensamiento, o sea, no sé cómo decir, no sé cómo explicar. O sea, no es que no piense, sino que se piensa en una sola cosa. Ok, está muy bien. Ninguno de los tres estuvo lejos de la realidad, ¿correcto? O ninguno de los tres estuvo equivocado, porque todo lleva a un mismo concepto que fue el que yo busqué, que dice que es una práctica en la cual el individuo entrena la mente o induce un modo de conciencia, o sea, entreno mi mente, piensa en un pensamiento, o tal vez como lo dijo Dani, que no es que estoy pensando, sino que induzco mi mente a un modo de conciencia. Ahora bien, ¿esto para qué? Esto se hace es para conseguir algún beneficio específico o para reconocer mentalmente un contenido sin sentirse identificado con ese contenido. En la introducción nos habla de Rafael Nadal, que es considerado uno de los mejores tenistas de la historia y de los más expertos en lo que llaman la pista de tierra batida. De hecho, hasta la fecha ha sido campeón en 19 torneos de Grand Slam y ha tenido muchos títulos, pues. Un muchacho joven que ha tenido muchos títulos y ha sido reconocido en este deporte. Y cuando se le pregunta a qué le atribuye su éxito, él siempre comenta esta premisa, o su premisa fundamental es que es una persona positiva y que siempre está pensando en las cosas van a mejorar.
Si él está en el medio de un encuentro y puede estar perdiendo, él no es que se va a estresar o se obstina, tira la raqueta contra la grama, no, es que él induce su mente a pensar de que, bueno, que el partido puede mejorar hasta que, ¿cómo es que dicen por allí? La cosa no se acaba hasta que se acaba. Y eso lo ha llevado a tener éxito. Su fortaleza mental es su guía y trabajar bajo presión es su día a día. Él hace referencia a eso. Entonces, bien, nosotros tenemos que entrenar a nuestra mente, ¿ok? A pensar en lo que realmente tenemos que pensar. Y así vamos a llegar a ese estado de conciencia que nos va a llevar al éxito, ¿ok? Ahora, ¿qué debo entrenar? Ok, debo entrenar mi mente a pensar, pero ¿en qué es lo que voy a pensar? Justamente en la palabra de Dios. Y para eso vamos a disgregar un poquito más este tema, empezando por el punto número 1, que dice meditar de día y de noche. Y para esto, por favor, vamos a leer Josué 1, versículo 8. ¿Vale? Ok, Josué 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Ok, fíjense. En aquella época, cuando se escribe este capítulo, no se usaba las horas o algún uso horario, ¿no? Sino que se hablaba de que el día era desde que salía el sol hasta que se ocultaba, y había una noche que era desde donde se ocultaba el sol hasta que volvía a salir. Entonces, cuando nos dice meditar de día y de noche, es que debemos las 24 horas del día, debemos meditar en la palabra. Entonces, debemos meditarla, debemos guardarla y hacer conforme a ella. Es lo que nos está diciendo este versículo, donde nos promete, y lo voy a leer, donde nos promete, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, no algunas cosas, no tal vez, sino todo te saldrá bien. ¿Ok? Entonces lo que tengo que hacer es meditar día y noche, o sea, meditar las 24 horas del día, ¿ok? En su palabra, guardar su palabra y hacer conforme a su palabra. Suena fácil, pero yo sé que es todo un tema. Ahora, aquí hay algo importante que también debemos resaltar, aparte de que es las 24 horas del día, que es conocer la palabra, porque ¿cómo voy a meditar en su palabra si no la conozco? Ayer casualmente estaba conversando con mi papá y él me dice, bueno, pero es que sobre unos temas que le está pasando, y él me dice, bueno, pero es que tú estudias la palabra y día y noche, y yo sí, ahorita estoy haciendo esto, yo estoy haciendo aquello, pero no, cuando yo empecé, yo no empecé súper conocido de la palabra. Es más, cuando a mí me empezaron a invitar a leer la Biblia, yo no sabía ni siquiera por dónde empezar. Yo empecé por el Génesis y no pasé del capítulo 2. Y cuando entonces definitivamente empecé a conocer de la palabra, yo empecé con un versículo al día, con la aplicación de la Biblia que siempre les he recomendado, que pone aleatoriamente un versículo al día. Y ya eso me estaba administrando. Luego empecé con un capítulo, o sea, espérate, ya va, debo ubicar este versículo en qué contexto me están hablando. Y empecé a leer el capítulo completo. Después empecé a leer ya libros completos, a ver películas, a ver documentales, a ver más prédicas. Hoy por hoy ciertamente hago estudios bíblicos, a leer diferentes autores. Pero cuando realmente empecé fue por un versículo diario. Y la cosa es meditar en esas palabras que iba aprendiendo. Ojo, yo hoy por hoy, usted me dice que bueno, porque Josué 1.8 dice, no, yo sí sé, o sea, textualmente yo no me lo he memorizado, pero yo sí sé que en la palabra dice que debo meditar de día y de noche en su palabra y todo eso. Los que tengan la habilidad y el don de aprendérselo de memoria, bravo. A mí particularmente me gusta estudiarlo y explicarlo,
más no me lo sé de memoria, pero justamente meditarlo no es tampoco sabérselo de memoria, es pensar en eso, es en el día a día ir teniendo una batería de versículos que puedo ir aprendiendo o conociendo, y en el día a día, de acuerdo a lo que me pueda estar pasando, yo medito justamente en un versículo o en su palabra que me diga, hey, por ejemplo, mi versículo favorito es cuando Dios le dice justamente a Josué que te mando a que, a que te esfuerces y seas valiente porque yo, tu Dios, voy a estar contigo. Yo desde que empecé a conocer a Dios más, yo siento que Dios me dice eso. O sea, hay veces que yo bajo fuerza, ánimo, o sea, aquí nadie está exento de cansarse por X situación, whatever, y yo siento a Dios diciendo que te mando que te esfuerces y seas valiente porque yo estoy contigo. Yo medito en ese versículo cuando yo me siento medio ahí bajón de ánimo, yo medito automáticamente, yo no me dejo derrotar por cualquier mal pensamiento, sino que enseguida medito en ese versículo. Si se trata de alguna enfermedad, o creo que les he comentado que a los niños se les hace sana y se les ministra sanidad por la palabra y ellos meditan en eso antes de acordarse del dolor. Y Mari dice, oye, parece mágico, pero se les olvida el dolor. Y no es que es mágico, es que meditamos en esa promesa o en esa palabra de sanidad. No hay forma de tener éxito a no ser que se haga lo que garantice el éxito. Y con la promesa que tenemos en este versículo, si nosotros meditamos en su palabra, sin importar lo que esté pasando en nuestras vidas, oye, necesito algo de dinero para algo, yo medito, bueno, Señor, tú eres mi pastor, a mí nada me faltará y ese dinero va a llegar de alguna manera. Entonces, meditar es algo que la gente realmente ha dejado de hacer en una forma proactiva, o sea, en una forma de ir adelante, ¿correcto? Meditar ahora se ha convertido en algo reactivo. Me viene el problemón, me vienen todos los problemas, las cuentas, los niños, el alquiler, la cosa, o sea, me viene todo eso, me dejo abollar y entonces ahí es cuando empiezo a meditar, pero ya de una forma reactiva y eso se convierte en ansiedad, que es justamente pensar en todo eso malo que me está pasando o pensar en lo que no tengo en vez de pensar en lo que sí tengo. Y entonces ahí ocurre lo contrario, o sea, estoy meditando, pero meditando en lo malo, y ahí no va a haber éxito en mi vida, porque la promesa del versículo que acabamos de leer es que yo medite en su palabra, guarde su palabra y ponga por obra su palabra, y ahí está la promesa, todo, o sea, voy a prosperar en todo, y siempre me va a ir bien, indiferentemente de COVID, indiferentemente de las deudas, indiferentemente de que si los niños están o no están a 3 tablas, indiferentemente de que de la gasolina y cualquier cuantas cosas podamos estar pasando por ahora. Entonces podemos decir que éxito es igual a meditar en su palabra, creerla, por supuesto, conocerla y creerla, esforzarnos y ser valientes. ¿Ok? Seguimos con el punto número 2 que dice bienaventurado. Y para eso vamos a leer Salmo 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ok. Bueno, aquí volvemos vuelven a destacar las palabras meditar, la palabra prosperar, principalmente habla de bienaventurado, como sabemos que es doblemente bendecido. Entonces, bienaventurado es quien no se deja guiar por los malos consejos, que los llevan, tarde o temprano o tarde o temprano traen malas consecuencias a nuestra vida. Entonces, definitivamente hay un peligro de escuchar constantemente a la gente negativa, de leer constantemente, por ejemplo, cosas malas, malas noticias, malos comentarios, porque entonces esto tarde o temprano nos trae como consecuencia que nosotros estaremos pensando
y aún peor, declarando de esa misma forma, cosas malas, cosas negativas. Porque de tanto escucharlo, como había mencionado Ángel, que lo que era el significado de meditar, pues también se puede meditar en lo bueno o meditar en lo malo. Y estar constantemente llenándonos de esas cosas negativas es meditar precisamente en lo que no debemos. Entonces, fíjense lo que nos dice el rey David allí en Salmo. Medita la palabra de Dios, llénate de ella, para ser como el árbol que está plantado junto al río y que siempre da fruto. Y todo lo que hace prosperará. ¿Qué pasa? El rey David conocía las leyes de Dios y estaba, por supuesto, creía en ellas, que era lo más importante, tenía fe en esa palabra. Entonces, él asegura que de esa forma vamos a prosperar. Y entonces, ¿qué es prosperar? Es precisamente la prosperidad significa la palabra de Dios refleja, la sabiduría de Dios reflejada en nuestra vida a través de los buenos resultados. Eso es lo que significa prosperidad. Entonces, así como el árbol absorbe el agua para producir buenos y muchos frutos, de esa misma forma nosotros debemos absorber la palabra de Dios para producir hechos y actitudes que honren precisamente su palabra. Y por eso es importante que mantengamos esa palabra atesorada en nuestro corazón, porque de él precisamente emana la vida. Entonces, si no tenemos la costumbre de leer la palabra todos los días o de escuchar, como es mi caso, yo por lo menos como realmente, sinceramente a mí no me gusta leer, entonces yo escucho diariamente la palabra, pero no escucho un solo capítulo, sino que trato de escuchar cada día más capítulos. Cuando hay algo, porque hay veces que llega una palabra a nosotros sin nosotros pedirla, sin nosotros a veces darnos cuenta, y esa palabra que precisamente nos llega oportunamente a nuestra vida, porque siempre nos pasa, y más aún cuando nos acostumbramos precisamente a escucharla, a recibirla, esa palabra es en la que debemos meditar. ¿Qué es meditar? Es pensar, es analizar, es imaginar. Así como a veces tenemos sueños, cuando tenemos algún sueño en nuestra vida e imaginamos y soñamos despiertos, ¿cómo sería ese sueño realizado? De esa misma forma, esa palabra que nos llegó, que escuchamos y nos llamó la atención, o que decimos, wow, qué oportuno, justo cuando lo estaba necesitando. En esa palabra es que debemos siempre imaginar nuestra vida reflejada allí. ¿Cómo puedo traer por obra esa palabra a mi vida? ¿Cómo sería mi vida aplicando esa palabra? Oye, y si yo aplicara la palabra, ¿cómo me fuera? O sea, ese tipo de pensamientos positivos y obviamente fundamentados en la palabra de Dios es lo que nos precisamente esos versículos es lo que nos invita el rey David precisamente a hacer para que prosperemos en nuestra vida. Salmos 23, del 1 al 6, lo voy a intentar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunda aliento. Aderezas mesas delante de mi presencia, delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es para el punto número 3, que dice, imagina en su palabra, que era lo que venía diciendo Mari. Llega un momento donde donde meditar también es visualizar. Normalmente los coach o los motivadores siempre vamos a decir que debemos tener sueños, o lo que serían nuestros anhelos, visión, y en base a esos sueños y esa visión es que nos planteamos las metas y los objetivos para lograr eso.
Eso es meditar, y es como venía diciendo Mari. Cuando nosotros tenemos una palabra que estamos meditando, debemos es imaginarnos y visualizarnos en esa palabra. Oye, que tú en mi nombre echarás fuera demonios, impondrás mano y sanarás. Me visualizo, medito en esa palabra, me visualizo, y a cualquier persona que necesite una palabra de sanidad o una imposición de manos, yo me visualizo y medito en esa palabra, y de seguro que el que hace la obra, que es nuestro Señor Jesucristo, va a hacer la obra, valga la redundancia. Entonces es importante también tomar en cuenta que meditar es visualizar. O sea, el significado hebreo de meditar dice que es estudiar, hablar, rugir, pero el significado más poderoso es justamente el de imaginar. Y imaginar es justamente tener esa visión y tener esos sueños, ese anhelo en cuanto a esa palabra. Hay muchas veces que vamos a prédicas donde nos sueltan una palabra y ay, me apropio esa palabra y Señor, vivifica esa palabra en mí. O sea, hacer la vida es justamente, nosotros tenemos que hacer la vida es en nuestra mente. Y no es nada descabellado, inclusive cuando tú inicias un negocio o un emprendimiento que también lo que te recomiendan hacer, que debes tener, una misión y una visión, porque justamente tú quieres ver a dónde vas a llevar ese proyecto, a dónde vas a llevar ese emprendimiento y con qué propósito. Y entonces, bueno, nosotros tenemos nuestro propósito establecido por Papá Dios, y en base a eso y meditando en eso es que nosotros tenemos que imaginarnos y visualizarnos. ¿Qué podemos ver del pasaje bíblico que estábamos leyendo? El rey David siempre lo menciona en futuro. Nada me faltará. ¿Ok? Él no está hablando del tiempo presente, sino que está hablando de que mañana a mí nada me faltará, de que el mes que viene a mí nada me faltará. Así anda en valle de sombra de muerte. Él no estaba en ese momento en valle de sombra ni de muerte. ¿Ok? Pero si en algún momento yo llego a pasar por algún valle de sombra y de muerte, ahí vas a estar tú para respaldarme, para guardarme. Él solo se concentra en la promesa de Dios. Si yo justamente en el versículo, o en el versículo que hemos venido trabajando, que me dice, oye, si yo medito en tu palabra de día y de noche, la guardo, la pongo por obra, y tú me vas a prosperar en todos mis caminos, justamente eso es a futuro, ¿correcto? O sea, voy a meditar en tu palabra y tú me prosperarás en todos mis caminos. O sea, estamos en una proyección de esa palabra que estamos meditando. Realmente lo que estamos haciendo es eso, una proyección de esa palabra que estábamos meditando. Y así lo hacía David, y David obraba a un corazón conforme, o siempre se hablaba en la palabra de que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, meditamos, obviamente conocemos esa palabra para meditarla, la creemos y la visualizamos, o sea, la imaginamos. Esa debe ser parte de nuestra meditación. Yo diría que parte fundamental también de esa meditación de día y de noche. Para ir concluyendo, yo les quiero leer aquí, para tener éxito, debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche, como hemos venido leyendo, ¿verdad? De esa manera siempre tendremos una mente ocupada en sus promesas y no en las cosas que tenemos como malas o como problemas, o las cosas que no tenemos. Así como la ansiedad es generada por meditar en un mal pensamiento, la plenitud y el éxito es generado por meditar en la palabra de Dios. Entonces yo le quiero puntualizar 3 cosas para resumir. 1, conocer la palabra. ¿Por qué es importante conocer la palabra? Fíjense, en las redes he escuchado mucho, sobre todo, con este tema del COVID, cómo tal vez a los cristianos hemos sido atacados en cierta manera porque, bueno, Dios no te va a cuidar, o Jesucristo no te va a sanar, o no sé qué, y lo cual son verdades, ¿sí? Como también he escuchado de células cristianas
donde no toman ningún tipo de prevención, justamente no, porque es que Cristo es el que me cuida, Dios es el que me guarda, es Cristo el que me sana, cuando si nos vamos a la palabra y meditamos en la palabra, podemos ver donde Dios nos ha enseñado a tener y tomar prevenciones. ¿Acaso cuando nació justamente nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nombre sobre todo nombre, el Rey de Reyes, no se le apareció en sueños un ángel a José y le dijo, llévate al niño porque Herodes lo anda buscando para matarlo? Dios en su poder, claro, pudo haber reventado a Herodes así, ¡pum! Pero Dios no obra así. Y le dio una tarea de prevención a José. Vamos a prevenir que el enemigo me quiere echar la partida para atrás con la misión que yo tengo para mi hijo y dale para Egipto. Más prevención aún, te la pongo más cardíaca, como diría mi pastor. José le pudo haber dicho en sueño, oye, ángel o Dios, todo muy bien, pero ese parto en la clínica me dejó con una mano adelante y otra atrás. ¿Y acaso no te mandé a unos 3 reyes magos que te dejaron incienso, mirra, incienso y oro? Y no fue una esclavita de oro para el niño, no, te dejaron el cofre de oro. O sea, ya Dios había previsto el dinero necesario o la provisión necesaria para hacer ese viaje y cuidar a su hijo. Entonces ya desde los inicios de nuestro Señor Jesucristo podemos ver prevención y en muchos pasajes de la Biblia. Entonces conocer la Biblia es importante antes de meditarla, antes de decir cosas como la que estamos leyendo en las redes sociales, bien sea desde una célula cristiana o bien sea desde la persona que no conoce a Cristo, que quiera atacar de alguna manera al cristiano. No, nosotros estamos llamados a prevenir, y ciertamente si hay algún problema de enfermedad de salud, cómo no, oramos, imponemos manos y le metemos fe, y es el Señor Jesús sanándonos en su voluntad. Cristo también tuvo que huir muchas veces porque él decía, todavía no es mi momento. Cristo también hizo la última cena en secreto porque él decía, todavía no es el momento. Tenía que ir a orar al monte antes de ser atrapado. O sea, tenía que ser entregado por Judas, porque el plan de Dios es que el enemigo siempre va a tratar de saboteárselo de alguna manera. Entonces, debo conocer la palabra. Es importante conocer la palabra para yo poder meditar la palabra. Y como punto número 2, te quiero decir que meditar en ella es creerla. Nuestro Señor Jesucristo está aquí presente entre nosotros en esta reunión, indiferentemente de que esté allá los Villarruel y por allá los buenos. ¿Quiénes los pueden sentir? ¿Hay alguien que pueda sentir la presencia? Sí. Sí. Yo quería compartir con todo lo que están diciendo, ¿no? El punto de que hay que meditar en la palabra, pero todos tenemos como un eslogan, como una palabra clave que Dios nos ha dado, ¿no? O sea, para Abraham era tú vas a ser padre, para José vas a ser, te van a venerar o te van a rendir honor tus padres y tus hermanos y no sé qué. Entonces, con lo que has dicho, ciertamente hay una palabra que es única para cada uno de nosotros, que se nutre meditando como la planta, se nutre meditando en la palabra constantemente, ¿no? Y un poco es, como bien decías, pensar en esa promesa, aferrarte a esa palabra o a ese regalo, esa promesa, ese tesoro, esa promesa que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, y pensar en esa palabra en específico, o sea, como el eslogan de tu vida, digamos. O sea, cada uno tiene una promesa de vida que Dios le ha regalado en específico. Hay otras, como tú dices, que son como los alimentos diarios, que te van a ir como llegando a la meta final, ¿no? Y sí, hay que ver es el final de la cosa, como los boxeadores o los beisbolistas que sueñan con besar la copa ya al final y decir lo logré, algo así, ¿no? Ya enfocarse en ese momento al final de las cosas, que no sé, puede ser al final de la vida o al final cuando uno llegue al cielo y pueda ver a Dios y decir, aquí estoy, ya estoy de vuelta, ¿no? Amén, amén.
Y sí, es como te venía explicando en los puntos anteriores, que por lo menos el mío, que es mi versículo favorito, Josué 1:9, que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo soy tu Dios y estoy contigo. Ese es mi eslogan, ¿no? Que Dios quiere que yo me esfuerce y sea valiente. Punto. That's it. No más. Y lo demás es como tú dices, un alimento diario. Entonces, eso, y como tú lo estás comentando, eso es lo que yo tengo que creer, porque es importante para meditar, es creer. Y les estaba preguntando, por ejemplo, yo digo que la presencia de nuestro Señor Jesucristo está aquí. Está en la casa de los buenos y está en la casa de los Villarruel. ¿Quién puede sentir su presencia? ¿Hay alguien que pueda sentir ahorita su presencia, que pueda decir, yo siento la presencia del Señor? Relajados. Con un sí o un no basta. Un así o un así. ¿Sí? ¿Alguien? Sin pena. Daniel dice que no. Ok. Excelente. Yo también digo que no. Muchas veces sí he sentido la presencia en prédicas, han venido profetas, hemos sentido la presencia aquí en casa, ministrando aquí en casa, o hasta solo en intimidad con Él. El momento, no, ¿por qué en un momento sí o en un momento no? ¿Por qué esta vez sí o en otras veces no? ¿Por qué algunas personas sí, en otras personas no? Yo no lo sé. Ok, eso ya es voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo sí sé es que en su palabra, Mateo 18:20, dice que donde 2 o 3 o donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y yo creo en su palabra. Y entonces yo sé que así ahorita yo no lo pueda sentir o no lo pueda ver, porque sabemos que no lo vemos. Yo sé que está en casa de los buenos, que está aquí en mi casa y que está en casa de Villarreal, porque aquí somos 2 o más reunidos en su nombre. Y eso es lo importante de meditar, creer verdaderamente la palabra. Por eso que les traigo este ejemplo. Muchos decimos, hoy siento la presencia, oye, sí, sabroso. Y algunos otros dirán, oye, pero ¿por qué yo no siento la presencia? No importa. Lo importante es que Él dijo que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí Él va a estar. Y créanme que ahí Él va a estar. Me lleva al punto número 3, que es autoministrarnos esa meditación, o debe ser parte de mi meditación, ministrármela a mí y ministrarlas a otros. Fíjense que uso este ejemplo de que Cristo está allí entre 2 o 3, porque ayer estaba conversando con mi papá por teléfono y él me estaba planteando una situación, si se quiere, de un emprendimiento que él está haciendo, donde bueno, como que no le está dando los resultados. Y yo le estaba hablando, bueno, pero de repente puede ser que no es la voluntad de Dios. O sea, estábamos debatiendo al respecto, ¿no? Para no entrar en muchos detalles. Y sobre todo porque me dice, no, porque yo no te digo así por X o Y por tu religión. Y yo no, perdón, no, yo no profeso una religión, yo profeso es una relación. Yo justamente le estaba diciendo, mira, no, esto es una relación y esto es tan sencillo como que tú le puedes preguntar a Dios, tú le puedes exponer todo tu caso a Dios y Él te va a responder. A mí me ha pasado que hay veces que me responde hasta inmediatamente, como hay veces donde demora en responder. Y entonces, entre una cosa y otra, donde Él estaba dando su opinión, y ustedes saben cómo somos nosotros cuando estamos empezando a conocer verdaderamente al Padre. Nos ponemos las 1001 excusas, esas excusas que venimos trayendo aprendidas en nuestras vidas que debemos desaprender. Y estamos en ese debate bien sabrosongo y él me dice, ya va, espérate, dame la palabra. Y yo, a ver, sí, claro, ¿cómo no? Vale, no estamos discutiendo. Y me dice, acabo de abrir el Twitter y me ha salido este versículo, Efesios 4, del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mira, eso a mí me llenó de gozo el corazón. Ahí yo te puedo decir que sentí presencia. Mi papá dijo, bueno, mira, tú tienes tu opinión y la estabas expresando, yo di mi opinión, pero aquí habló
el que tenía que dar la opinión. Aquí habló el papá de los helados y dijo, ok, yo acepto lo que tú dices, y palabras más, palabras menos, es justamente, la palabra va con él, porque mi papá se venía excusando en cosas que él ya venía haciendo, y justamente en deseos engañosos. Bueno, y sabes, lo típico que decimos, Dios me quiere así, Dios me hizo así, Él sabe lo que tengo, Él sabe lo que no tengo, Él sabe por qué lo hago y tal. No, ok, Dios, es verdad, Dios sabe todo eso, pero la opinión de Dios es esta. Deshazte o deja atrás ese viejo hombre y ven a ser este nuevo hombre. Y mire, los dos nos quedamos maravillados. O sea, Dios nos respondió en una forma inmediata. ¿Ok? Creo en su palabra, sí, y así es, medito en su palabra, sí, y lo veo manifestarse de esa manera, ¿ok? Más que la presencia, sí, eso es maravilloso, ojo, yo no me estoy criticando ni burlándome de eso, yo lo que quiero es que vean que si en algún momento, bueno, no he sentido la presencia, o tengo tiempo que no escucho a Dios, o tengo tiempo que Dios no me habla, no me manda un versículo, ¿qué pasa? No, ahí está Dios, y lo importante es que nosotros debemos meditar en su palabra. Yo sé que tú estás aquí, papá, y yo sé que tú sabes cuáles son mis anhelos, y yo sé que tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Señor, haz viva esa palabra en mí, yo tengo esta necesidad, y entonces empiezo a autoministrármela, y dentro de mi meditación empiezo a autoministrármela, y papá va a responder, voy a cumplir lo que él ha dicho en Josué 1:8, y Él va a prosperar todos mis caminos, sin importar la gasolina, sin importar el COVID, sin importar qué debo, qué no debo, sin importar nada. Él va a prosperar todos mis caminos, y todo lo que yo haga me saldrá bien. Lo que yo tengo que llegar es a ese nivel que hemos venido hablando, de meditación en su palabra, de día y de noche. O sea, mi mente debe perseverar. La palabra clave en eso de día y de noche es perseverar. Cuando venga y me diga, ay, es que no tiene gasolina, y sí que es que la gasolina es por el bloqueo. No, a mí no me importa. A mí no me importa que si es por el bloqueo, si es por Maduro, si es por Guaidó, si es por cualquier político, el nombre que usted le ponga, o si es porque las plantas tienen, no, eso a mí no me importa. Yo no tengo que meditar en eso. Yo ni siquiera tengo que, como dijo Mari en el punto número 2, yo ni siquiera tengo que estar pendiente de noticias malas. No, a mí lo que me importa es que Dios es mi pastor y a mí nada me faltará. Si a mí me va a hacer falta gasolina para algo, Él la va a proveer. Si no, yo no me voy a detener. Jesucristo caminó más que, bueno, imagínense. Jesucristo podía fácil caminar de aquí al Tigre y de vuelta en X cantidad de días. Yo puedo caminar, podemos caminar, o sea, yo no voy a parar mi obra por el tema de la gasolina. Debería pedirle más bien a Dios, bueno, Señor, dame fortaleza, inclusive muéstrame, porque yo sé que tú tienes un para qué de toda esta situación. Y sabes que yo confío en tu para qué, yo te amo, y yo me las juego todas contigo en tu para qué en esta situación. No medito en lo malo, sino que medito en tus promesas. Clave del éxito, y me empiezo, como les estaba culminando en el punto número 3, y me empiezo a autoministrar la palabra, bien sea por sanidad, bien sea por finanzas, bien sea por clamar por alguna respuesta, como estaba mi papá. Mira, mi papá terminó haciendo una oración bien particular. Ya sabemos que orar es hablar con Dios. Y él empezó solito ahí por teléfono. Bueno, Dios, tú has hablado, pero entonces yo necesito que tú me enseñes qué es lo que quieres que yo haga, porque yo no sé, sabes cuál es mi situación, sabes qué opino de esto, sabes esto, entonces, pero sabes que yo quiero empezar a hacer las cosas como a ti te gustan. Amén. Así de simple. Y yo estoy seguro de que Dios, en su voluntad, en su momento, como Él lo quiere hacer, en la forma que Él lo quiere hacer, va a dar respuesta a esa humilde oración que hizo mi papá ayer en la noche, porque justamente Dios se hizo presente entre dos personas que estaban hablando en su nombre, que estaban hablando de su palabra. Y eso es lo que ya queda, meditar en esa palabra. Mi papá ahorita no se pudo conectar por razones laborales, pero seguro estoy, y ojalá sea así, de que él va a estar meditando en esa palabra que Dios le dio, Efesios 4, del 22 al 24. Y como dice él, que capaz se convierte en su eslogan.
Bueno, el Señor me dijo que me despojara del viejo hombre, ahora me convirtiera en un nuevo, un nuevo hombre en su verdad y en su justicia. Y ese sea su nuevo eslogan. Dios mediante. Y entonces eso es lo importante de meditar día y noche su palabra. Conocerla, creerla, meditarla, autoministrándolas y ministrarla a otros, ¿ok? Al vecino, al vigilante, al cliente, a mamá, a papá, a hermano, o sea, inclusive entre hermanos e iglesia, hay veces que tenemos un pequeño bajoncito y, ¿para qué pasó, hermano? Mira que Dios te manda que te esfuerces y seas valiente. Arriba ese ánimo, vamos. Vamos a creer en sus promesas. Ay, que el internet, ahí está Gaby atrás. Ay, se fue. Que el internet, bueno, Dios va a proveer. Dios nos va a conectar de alguna manera. Dios nos va a dar la estrategia para seguir conectados de alguna manera. Ahorita estoy grabando la clase porque las ausencias por el tema del internet han sido considerables. Gracias a Dios tenemos los Villarruel y nosotros aquí conectados. Y los buenos, una que otra entrada. Pero bueno, ¿sabes qué? Hoy voy a grabar toda la clase, la voy a editar y la voy a pasar por las redes, pues. Y la compartimos con más personas, que llegue esta palabra que siento que salió directamente del corazón del Padre y sé que no va a tornar atrás vacía y sé que va a ser de provecho para todos los que la escuchen. Amén. Sí, es impresionante lo de meditar en la palabra, porque uno ahorita con tanta cosa, es como que si uno se llenara de puras cosas malas y después cuando uno quiere un pensamiento en la palabra, como que ya hubiese ocupado todo el espacio y es un rollo, es un rollo. Sí, Es un rollo. es importante mantenernos ejercitando, porque acuérdense que meditar es entrenar nuestra mente. ¿Y cómo podemos ejercitar? Leyendo la palabra, cuando nos inviten a un congreso, así sea digital, ay, no se ponga, ay, el internet no importa, vamos a entrar. Que si del 100% de ese congreso escuchamos el 70%, ya es entrenamiento. Por ahí acuérdense que están los estudios bíblicos, podemos escoger una hora. O sea, busquemos nosotros entrenar nuestra mente en la palabra, de manera que estemos pensando más en la palabra que en esas cosas negativas que quieren ocupar todo ese espacio. Esa es la clave, entrenar nuestra mente. O sea, eso es tipo como tú estabas diciendo los boxeadores. Bueno, los boxeadores todos los días entrenan y le dan, y le dan, y le dan, y le dan. Nosotros todos los días debemos leer en un devocional, ¿cómo se dice esto? Un estudio bíblico, inclusive, como estaba comentando Mari, bueno, Mari es más de escuchar, hay muchos documentales, hay mucho material también en YouTube. Lo que tenemos que estar claro es que sean sustentados en la palabra, ¿no? No que nos vengan a dar palabra mixta o que vengan a decirnos cualquier disparate, porque fíjense que meditar también es tener ese discernimiento donde, ok, yo puedo escuchar X material, más mantenerme al margen de ese material. Si yo de repente estoy escuchando, hay una palabra súper interesantísima, y me dicen, bueno, ahora te voy a vender o vas a tener que buscar medio litro de agua del río del Jordán. Verdad, ya ahí eso va en contra de la palabra, eso no tengo que meditar en eso, tampoco voy a ocupar mi mente. Bueno, yo como carrizo voy a llegar a buscar agua del Jordán, ¿será que se la pido a este fulano que me la manden por correo? Y resulta que estoy cayendo en una estafa, me mandan agua del Neverí y pagué $100. Entonces, es importante también saber que meditar es saber reconocer o tener conciencia de esas cosas que no nos van a servir, ¿ok? De esas cosas que tú dices que van a ocupar nuestra mente, que no nos van a servir. Amado Padre Celestial, sinceras gracias te queremos dar, Señor. Padre, hoy yo definitivamente he sentido que tú nos estás hablando. He sentido, Señor, que tú has dado este mensaje preciso, Señor. Un corto mensaje, pero sustancioso, Padre amado, que es clave del éxito, clave sine qua non del éxito en la prosperidad de cada uno de nosotros, Señor. En la prosperidad de nuestras familias, en la prosperidad inclusive de nuestra hermosa Venezuela, porque nosotros somos lo que somos parte de Venezuela, Señor. Somos lo que llevamos este país adelante de tu mano, Señor. Siempre de tu mano,
contigo delante como gran gigante, Señor, apartando toda piedra de tropiezo, amado Padre Celestial. Bendito Dios, queremos entregar nuestros corazones, humillar nuestro corazón a tu voluntad, Señor, sabiendo que es buena, perfecta, agradable, meditar en tu palabra. Oh Espíritu Santo, te pedimos ayuda, te pedimos sabiduría y te pedimos fortaleza para que nosotros podamos justamente meditar en la palabra, guardar la palabra, poner por obra la palabra, conforme a la voluntad de nuestro Padre, Señor, y así poder prosperar. Yo te pido que vivifiques, que hagas vivo ese versículo en cada uno de nosotros, Señor, en cada una de las personas que estén escuchando esta oración, Señor, que hagas viva ese versículo, Señor, y que todos puedan prosperar y que todo lo que hagan lo harán bien, Señor. Lo harán como para ti, amado Padre Celestial. Lo harán con excelencia, bendito Dios. Todo obrará para bien para nosotros los que te amamos, conforme hemos sido llamados por ti, Señor. Queremos poner a nuestro hermoso país, Venezuela, Señor, en tus manos, Padre. Seguimos pasando por turbulencias, por desavenencias, por carencias, Padre, pero sabes que a mí no me importa, Señor, porque yo sé que detrás de todo esto tú tienes un para qué, Señor. Es más, yo le digo al venezolano, Señor, que hoy se una, Señor, que hoy, así como dice tu palabra, que tú nos pides que seamos humildes, que nos ayudemos entre todos, que nos amemos como a nosotros mismos. Yo le digo al venezolano que empecemos a poner esa palabra por obra y que meditemos en esa palabra y que nos unamos como un solo cuerpo donde Cristo es la cabeza. Y yo sé que ahí tú saltarás de repente. Yo sé que ahí tú liberarás a esta gran nación. Cuando el venezolano empieza a comprender que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Señor Jesús, que es en tu voluntad, que es en tu manera, que es en tu forma, que es en tu palabra, Señor. Yo sé que tú nos tienes allí como especie de en esa ollita de agua caliente y hay más presión, pero es para justamente nosotros ser libres, o sea, de las cenizas, que podamos decir que podamos estar, hoy estamos ya en el fondo, dice el común de a pie, el venezolano de a pie. Yo le digo que bueno, del fondo no hay otro camino que resurgir, renacer, pero eso sí, renacer en Cristo Jesús como una gran nación, como una tierra que brota leche y miel. Y yo declaro y proclamo esta palabra en Venezuela en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Igualmente, Señor, a todas aquellas personas que hoy estén padeciendo alguna enfermedad y sobre todo este COVID-19, Señor, vaya una palabra de sanidad, vaya esta palabra de fortaleza, que su espíritu se fortalezca y que medite justamente una palabra de sanidad en esa que dice que tú nos sanas y nosotros somos sanos en el nombre de Cristo Jesús. Yo vivifico, yo pido que sea vivificada esa palabra en cada uno de los que hoy están enfermos, Señor, y sean levantados en sanidad por un milagro divino de lo alto de nuestro Señor Jesucristo, porque desde ya te doy toda gloria y toda honra a ti, Señor. Tú abres puertas, ventanas, tú ministras los recursos necesarios, das sabiduría a los médicos, das fortaleza a los médicos, a ellos que están en la primera línea de batalla. También los bendecimos, Señor. Los cubrimos con la sangre de Cristo, Señor, y que sean guardados y protegidos por tus ángeles, amado Padre Celestial. También queremos poner a los matrimonios, a todas las familias venezolanas, Señor, sabiendo que la familia es la estructura, es tu modelo, es tu diseño original, Padre amado. El enemigo quiere venir contra nosotros, pero vendrán miles de un lado, 10,000 a nuestra diestra, a nosotros no llegará, a nuestras familias no llegará. Bendecimos a todas nuestras familias, las cubrimos con la sangre de Cristo, así como en aquel momento en Egipcio el israelita tuvo que marcar su casa con la sangre del Cordero. Justamente hoy marcamos nuestra casa, ungimos nuestras familias con la sangre de Cristo Jesús y nos hacemos invisibles. Nos hacemos inmunes ante cualquier ataque del enemigo, Señor. Bendecidos estamos por ti, guardados estamos por ti, amado Padre Celestial. Igualmente nuestros niños, Señor. Ponemos a todos nuestros niños que son más hijos tuyos que nuestros, Señor, en tus manos. Padre, desde ya declaramos que tú estás al control del próximo año escolar, Señor.
que es tu voluntad la que se cumple y no la voluntad de cualquier gobernante, no la voluntad de cualquier político, Señor, sino es tu voluntad la que se cumple para el próximo año escolar y la voluntad que se cumple para todos nuestros hijos, Señor, los cuales están en tus manos. Ellos habitan bajo el abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra del Omnipotente en todo momento, Padre Celestial. También queremos poner a la salud de todos nuestros padres, Señor. Hemos visto, pues, como muchos padres se han visto afectados de salud, Señor, incluso algunos han partido contigo. Más, Padre amado, si esto ha sido un plan del enemigo que se ha levantado en contra de nosotros, se anula y se seca ya en el nombre de Cristo Jesús. Declaro también que nuestros padres están cubiertos con la sangre del Cordero. Declaro también que nuestros padres están rodeados de ángeles, de legiones de ángeles de guarda que lo cuidan de todo mal, que los guardan, estén donde estén, estén con quien estén, quitan toda piedra de tropiezo, evitan tentaciones, evitan que caigan en el lazo del cazador, los guían a buen camino, enderezan sus caminos, Señor, y siempre los están guardando en todo momento, amado Padre Celestial. Son tus ángeles guerreros con escudos y espadas desenvainadas, ángeles de tu entera confianza, los que cuidan a todos nuestros padres, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre. Y desde ya te damos gracias por esta reunión. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Justamente esos pecados de pensamiento, cuando nos dejamos distraer, cuando nos dejamos llenar de malas noticias, perdónanos, Padre. No es que dejemos de confiar en ti, Señor, sino es que somos débiles, pero creemos en Cristo que nos fortalece. Tú haces viva esa palabra en cada uno de nosotros. Cristo nos fortalece y nos levanta otra vez de nuevo y seguimos en la brega, seguimos en la batalla, Señor. Nuestra batalla es espiritual, no es de carne y sangre, Señor. Si seguimos orando, seguimos clamando a ti, seguimos creyendo más y más en ti, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, enaltecemos tu nombre en todo momento. Bendito seas hoy, mañana y siempre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.